Al término del plazo de 30 días que la Ley Orgánica de la Función Legislativa da, Guillermo Lasso, presidente de la República, envió este jueves 7 de julio su objeción parcial al proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza que aprobó el 7 de junio en el Pleno de la Función Legislativa. A partir de la notificación, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene 30 días de plazo para resolver sobre el veto del Ejecutivo. En 25 páginas, el jefe del Estado planteó observaciones a 15 artículos de la ley. Uno de ellos es el artículo 14, en el que, en su texto, el Ejecutivo propone a la Asamblea que el nivel del uso de la fuerza dependerá de la actuación de la persona intervenida. Por tanto, el uso legítimo de la misma puede iniciarse en cualquier nivel, a incrementarse o reducirse gradual o repentinamente, dependiendo del nivel de la amenaza, resistencia, ataque o agresión. El mandatario también planteó objeciones a los artículos 1, 4, 5, 10, 17, 18, 19, 21, 31, 44, 54, 65, 66 y 68. Según el comunicado oficial, la decisión del presidente permitirá perfeccionar la normativa que tiene por objeto que agentes del orden y de las Fuerzas Armadas en general puedan hacer uso de la fuerza, sin que esto implique el menoscabo de derechos constitucionales. El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, manifestó que el texto dará garantías a los policías, militares y guías penitenciarios para su trabajo. El jueves pasado, 7 de julio, José Ruales fue posesionado como ministro de Salud del gobierno de Guillermo Lasso como parte del recambio de varias cabezas en las carteras de Estado. José Ruales ejercía el cargo de viceministro de Gobernanza de la Salud hasta hace unos días. Durante su intervención en el acto de posesión, el nuevo ministro de Salud mencionó que el sistema debe entrar en un proceso de transformación. Queremos que esto no vuelva a suceder, por eso hay que hacer intervenciones de carácter estructural. Debemos y queremos cambiar el enfoque por uno integral basado en la promoción de la salud, un enfoque preventivo, dijo Ruales. Ruales es el segundo ministro de Salud de Guillermo Lasso, ya que su gobierno inició con Jimena Garzón, quien renunció al cargo el 4 de junio. Entre los primeros retos del nuevo jefe de la cartera de Estado está el abastecimiento en hospitales y la externalización de farmacias, que según la exministra Garzón estaba lista a mediados de junio. Se definieron las 10 mesas temáticas para el diálogo gobierno-movimiento indígena una vez que se instaló la reunión de coordinación con las autoridades de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien actúa como garantes del diálogo. Se estableció la hoja de ruta para la toma de decisiones en base a los 10 pedidos solicitados por las organizaciones sociales. De esta manera, el Gobierno Nacional y las organizaciones establecieron 10 mesas para trabajar las temáticas. Primero, focalización de los subsidios. Segundo, banca pública y privada. Tercero, fomento productivo. Cuarta, empleo y derechos laborales. Quinta, energía y recursos naturales. Sexta, derechos colectivos y educación superior. Séptima, protección e inversiones locales. Octava, control de precios. Novena, acceso a la salud. Y décima, seguridad. Algunas medidas de las mesas técnicas ya han sido establecidas por el Gobierno Nacional mediante los decretos 452, 454 y 456 emitidos por el presidente Guillermo Lasso en relación al control de precios, salud pública y medidas adoptadas para asistir al agroecuatoriano y a los sectores más necesitados del Ecuador. Otros pedidos, como la focalización de los subsidios al combustible y la moratoria de las deudas con la banca privada, serán analizados por las comisiones. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, solicitó que en los diálogos se incluyan representantes del sector legislativo. Consideró que varias reformas que plantean los movimientos indígenas deberán ser aprobadas por la Asamblea Nacional. El Pleno del Consejo de la Judicatura designó a 25 fiscales para las provincias de Cañar, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Morona, Santiago, Orellana y Pichincha. La designación de las nuevas autoridades se dio mediante la resolución 162 del 2022. La entidad anunció que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, se dirigieron a Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, recientemente posicionado en el cargo, u oficio donde se le solicita un incremento presupuestario para fortalecer a la función judicial. La Judicatura no precisó el monto requerido a esta cartera de Estado. Desde el 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene al menos 7 temas en agenda por resolver. Entre ellos consta la evaluación alrededor de 800 fiscales que tienen a su cargo el sistema judicial. Convocar un concurso de oposición y méritos para llevar 6 vacantes de jueces y 13 conjueces para la Corte Nacional de Justicia.
y la evaluación a notarios, a jueces de cortes provinciales y tribunales, a jueces de primer nivel e implementar el expediente electrónico. El presidente Guillermo Lasso habló sobre la cantidad de droga que ha sido incautada desde el inicio de su gestión. En su cuenta de Twitter, Lasso publicó un video en el que detalla que la cantidad de droga incautada durante su gestión en la presidencia es mayor al promedio de años anteriores. Lasso dijo que se han incautado 300 toneladas de droga, cuando el promedio en los últimos años ha sido entre 50 y 60 toneladas de estupefacientes. Esto es lo que les ha dolido en el bolsillo a aquellos narcotraficantes que, vinculados o a la política ecuatoriana, han querido desestabilizar la democracia, dice el presidente. Carlos Salvador, director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil, habló sobre el primer caso positivo de viruela del mono en Ecuador. En rueda de prensa, Salvador dijo que la activación del protocolo se dio incluso días antes de registrar el primer caso en el país. El protocolo fue activado hace un mes y medio e inclusive se instalaron áreas en los hospitales en el caso de que un paciente sea sospechoso o sea diagnosticado y tenga que ser aislado. Nosotros contamos con esa logística. El funcionario detalló que como parte del protocolo está la autoevaluación por parte de los ciudadanos, quienes deberían acudir al médico si presentan síntomas o creen que han estado expuestos, y si no quieren acudir a una revisión médica deben aislarse. En cuanto al caso positivo, Salvador dijo que el Ministerio de Salud Pública levantó un cerco epidemiológico para monitorear la evolución que estará a cargo de la cartera de Estado que se maneja bajo confidencialidad profesional. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador informó que la mañana del jueves 7 de julio, una mujer canadiense habría muerto y su acompañante estaría herido tras una avalancha en el Nevado Chimborazo ocurrido pasada las 8 de la mañana del mismo día. Según información oficial, las causas que provocaron este fenómeno natural aún son desconocidas. Esta alerta fue atendida tras el llamado al Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Al lugar de la avalancha, 5.400 metros sobre el nivel del mar, acudió personal del GOE, bomberos de Riobamba, guías de alta montaña y guardaparques de la Reserva Faunística del Nevado Chimborazo. El sistema de seguridad ECU 911 de Riobamba informó que al momento el Nevado Chimborazo se encuentra activado. El grupo de trabajo número 3 con la presencia de las instituciones de primera respuesta. En el lugar se tomaron acciones para el rescate de los turistas afectados por una aparente avalancha registrada en el volcán. La Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña indicaron que los andinistas Fabián Chuto, Juan Carlos Silva y Cristian Criollo, guías de la organización que estuvieron en la montaña junto con Brian Cayambe, observaron el evento desde la parte baja del nevado. Ellos dieron aviso en forma inmediata a las autoridades sobre lo ocurrido debido a que en ese momento 2 personas de origen canadiense ascendían a la cumbre del Nevado según los registros de la Reserva del Chimborazo. En la madrugada del viernes 8 de julio se registró un accidente en la perimetral en el cantón Tena, provincia de Napo, cuando un bus interprovincial perdió vía y se impactó contra los muros de una casa. Según la información oficial, aproximadamente a la 1:34 antes del mediodía, se alertó a la sala de operaciones del ECU 911 de Napo, donde se coordinó la atención necesaria. Producto de este accidente, 3 ciudadanos de 25, 33 y 61 años fueron heridos y luego de recibir la atención prehospitalaria fueron llevados a una casa de salud con diagnóstico de traumatismos leves. Durante la jornada número 11 del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el lugar de trabajo de doña Marta fue destruido. 13 días después de la tragedia, su kiosco se reconstruye en otra zona. La mujer perdió su negocio de más de 30 años donde ofrecía una gran variedad de productos de belleza, comida y plásticos. El puesto estaba ubicado en la calle Tarqui entre la avenida 12 de octubre y 6 de diciembre al norte de Quito. Luego de darse a conocer su historia a través de redes sociales, Marta Yambay recibió varias muestras de solidaridad, entre ellas del municipio de Quito, donde le reconstruirían su kiosco. Desde el pasado miércoles 5 de julio se inició la reconstrucción del nuevo espacio de trabajo de Marta. Se espera que su kiosco esté listo para la semana del 11 de julio para que retome la atención a sus clientes.
El nuevo puesto estará muy cerca de su antigua ubicación, específicamente en la avenida Juan Montalvo y 12 de octubre, muy cerca de la Asamblea Nacional. La Organización Mundial de la Salud expresó preocupación frente al aumento de los casos de la viruela del mono, tras determinar a finales de junio en una reunión de emergencia que el brote actual de viruela del simio no constituía una emergencia de salud pública de interés internacional. Sin embargo, en las últimas semanas, los casos se han duplicado y más países han confirmado la presencia del virus. Sigo preocupado por la escala y la propagación del virus. En todo el mundo ahora se han registrado más de 6.000 casos en 58 países. Las pruebas siguen siendo un desafío y es muy probable que haya una cantidad significativa de casos que no se resuelvan. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, aseguró que su agencia sigue el desarrollo de este brote en el hemisferio occidental. Hasta principios de esta semana en Estados Unidos se han confirmado 605 casos en 29 estados y el Distrito de Columbia. Van 538 infecciones en Canadá, 106 en Brasil, 15 en México y Perú, 8 en Chile, 6 en Argentina, 3 en Colombia, 1 en Venezuela y recientemente Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Panamá confirmaron su primer caso. Mis equipos están siguiendo de cerca los datos. Planeo volver a convocar al comité de emergencia para que estén actualizados sobre la epidemiología actual y la evolución del brote y la implementación de contramedidas. Los reuniré durante la semana del 18 de julio o antes si es necesario. La OMS está trabajando con los países y las empresas farmacéuticas la distribución de vacunas que son escasas. Ciudades como Montreal en Canadá y Nueva York en Estados Unidos han comenzado a vacunar a las personas más vulnerables. Ahora que me vacunaron me siento bastante protegido y confío en que estoy haciendo mi parte en esta lucha contra la viruela del mono. Al cumplirse un año, pareciera que el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse recrudece el declive social, económico y político del país. El sistema de justicia ha estado plagado de protestas, robos y violencia de pandillas que incluso tomaron el control del Palacio de Justicia y acabaron con cualquier esperanza de avance en la investigación del asesinato. Sobre el magnicidio, la policía de Haití arrestó a 40 personas, incluidos 18 colombianos que siguen sin comparecer ante los tribunales, mientras que en Estados Unidos el Departamento de Estado acusó formalmente a 3 sospechosos claves recluidos en una prisión en Miami en espera de juicio. A partir de este día, frente a la comunidad internacional y la nación, me comprometo a buscar la justicia hasta el final. El sistema judicial haitiano puede contar con el apoyo del gobierno. A pesar de sus debilidades, el sistema judicial debe esforzarse al máximo para localizar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Martín Moïse, viuda del presidente, sigue exigiendo justicia. Emitió un comunicado este mes diciendo que no asistiría a ninguna de las conmemoraciones organizadas por funcionarios acusados de participar en el asesinato de su esposo. La familia Moïse no participará en actos conmemorativos apoyados por el Estado haitiano, cuyo jefe de gobierno es objeto de graves acusaciones sobre el asesinato del presidente de la República. Las protestas en Haití son frecuentes y cada vez más haitianos emigran para mejorar sus condiciones de vida. Desde la muerte de Moïse, en Haití se han aplazado las elecciones presidenciales, un terremoto dejó más de 2.000 muertos, las bandas secuestraron a 17 misioneros estadounidenses y el huracán Grace dejó en indigencia a miles de familias. Un año de tragedias que siguen hundiendo el futuro del país más pobre del hemisferio occidental. Queremos agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido. Hablo en el nombre de todas mis hermanas, ¿verdad?, que hemos venido desde Nicaragua para Costa Rica. Es el sentir de las 18 misioneras de la caridad al llegar a Costa Rica, tras ser expulsadas este miércoles por el gobierno de Nicaragua. La Madre Teresa siempre decía, obras de amor son obras de paz. La Asociación Misionera de la Caridad es una organización que fundó la Madre Teresa de Calcuta, luego de una visita que hizo a Nicaragua en 1986 durante la Guerra Civil. Las religiosas mantenían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandono y un asilo de ancianos. El gobierno nicaragüense las ha expulsado. Y pasaron momentos difíciles de zozobra, de angustia, temerosas de su integridad física. Según el gobierno de Nicaragua, las misioneras de la caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de represalias políticas. Contabilizamos
casi 14 religiosos en el exilio, y a esto se suma el desplazamiento de las hermanas, de las monjitas de la Caridad y del cierre de su institución. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha ilegalizado desde el año 2018 a más de 800 organizaciones no gubernamentales, incluidas las humanitarias como las Misioneras de la Caridad. Y ojalá Dios así lo permita, de que las organizaciones nos ayuden a cruzar y podernos enfrentar a un abogado o a un juez con las pruebas. El optimismo de la hondureña Mélida Castro no decae, aún sabiendo que debe esperar varios meses para solicitar una audiencia con un juez estadounidense de migración, tras el fallo de la Corte Suprema que le permite al gobierno del presidente Joe Biden eliminar el programa Quédate en México. Y es que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo recientemente a la cadena ABC que el programa, también conocido como MVP, permanecerá vigente al menos varias semanas más. Tenemos que esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema se comunique realmente a la Corte Inferior, a la Corte del Distrito Federal y en el Distrito Norte de Texas. Y una vez que eso ocurra, el Tribunal de Distrito debería levantar la orden judicial que nos impide finalizar el programa. Entonces tenemos que esperar varias semanas para que se dé ese paso. Mélida ha debido permanecer varios meses en Juárez, una peligrosa ciudad al norte del estado mexicano de Chihuahua. Fuimos levantados por el cártel, estuvimos secuestrados 4 días. Para Mayorkas será una tarea complicada finalizar dicho programa que desde el gobierno de Trump obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México, pero el fin del programa no significa que será fácil obtener asilo en Estados Unidos. Los parámetros legales exigen que las solicitudes de asilo cuenten con una documentación abundante y sólida. En caso contrario, las solicitudes son denegadas y los migrantes deben abandonar el país. El Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, propuso la creación de una política municipal para las migraciones, en la que 3 municipios fronterizos implementarán acciones para reducir la migración en sus territorios. El municipio no tenía documentos para entender mejor la migración, no tenía lineamientos municipales para la migración, y juntos con el liderazgo político municipal se decidió mejor trabajar una política migratoria. El objetivo de la política es contribuir a la prevención de la migración y desarrollar la institucionalidad municipal necesaria para trabajar en ello. Con la nueva política se han abierto espacios informativos a los migrantes y también se crearán programas de inserción laboral a personas retornadas. Ofrecer a estas personas una vida digna en cuanto a darle herramientas para que se vuelvan en pequeños emprendedores y sepan que aquí en su municipio hay una alternativa para poder seguir adelante. El director de INSAMI asegura que es necesario abordar el tema migratorio desde las municipalidades, ya que es en donde más migración se da, pero también señala que Estados Unidos necesita mejores políticas que apoyen a los migrantes. A medida que continúen pensando que solamente cerrando la frontera es la solución del problema migratorio, como dice el dicho, entre más grande sea el muro, mayor será la escalera para cruzarlo. Por su parte, Estados Unidos anunció recientemente la inyección de fondos a los países del Triángulo Norte para reducir las causas fundamentales que impulsan a la migración. Chile comenzó la campaña hacia el plebiscito para reformar su constitución. Un sector apoya el proyecto con la esperanza de lograr un cambio social y otro grupo la rechaza al calificarla de partidista. Las encuestas muestran que la mayoría en el país rechaza la iniciativa. Los chilenos tienen ahora 2 meses para evaluar los 388 artículos que propone el borrador y el 4 de septiembre podrán decidir en las urnas. Los estadounidenses se han visto impactados este año por una economía que castiga los bolsillos familiares, una inflación que alcanza máximo histórico, con alzas de precios de gasolina muy constantes. Estas variables fueron abordadas por la Reserva Federal con una medida contundente: elevar las tasas de interés. Los expertos aseguran que esta decisión es acertada, pues fortalece al dólar como moneda de intercambio regional. Se está fortaleciendo porque el Banco de la Reserva ha tomado una postura más agresiva en lo que es frenar la inflación. La inflación básicamente devalúa el poder adquisitivo del dólar, pero si la vas a frenar, entonces comienza a fortalecer. Que a pesar de la guerra de Rusia
que a pesar del problema de los chinos, ¿no?, que todavía persiste el problema del abastecimiento, ¿no?, el problema logístico y otros problemas más, pues la economía americana sigue siendo fuerte. El dólar se ha fortalecido tanto que casi alcanza la paridad con el euro por primera vez en 20 años. En América Latina, divisas de Argentina, Colombia, Chile sufren devaluaciones sustanciales. Tino Díaz explica que conducir a la disminución de las compras de la población tiene efecto positivo. Disminuye la demanda que tiene el pueblo, y cuando el pueblo tiene mucha demanda y hay poco producto, suben los precios, pero cuando la demanda baja, bajan los precios. Entonces, eso fortalece el dólar. La Iglesia Católica Venezolana informó recientemente que abrió una investigación sobre los casos de abuso sexual cometidos contra menores por parte de miembros de la institución. Tras la investigación del diario The Washington Post sobre la presunta restitución de sacerdotes condenados, aseveró el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. En Venezuela no ha dejado de estar involucrada pues, con este tipo de problemas, que es un problema en orden universal. Aun cuando hay instituciones bandas de profesiones o de personas que a lo mejor cometen este tipo de abusos y no son considerados por las razones que sean. El primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela aseguró que la Iglesia ha prestado la colaboración para el esclarecimiento de los hechos y buscar que abusos parecidos no vuelvan a ocurrir. Sin denuncia no se puede iniciar un proceso judicial. A veces es muy difícil porque los victimarios son personas cercanas al círculo familiar. Moreno destaca que en muchos casos la víctima siente temor ante la posibilidad de que el victimario quede impune. Y la desconfianza en el sistema de justicia no facilita la obtención de sanciones adecuadas. Mientras tanto, este jueves en Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson renunció como líder del Partido Conservador. El mandatario reconoció que era claramente la voluntad de su partido y dijo que planea permanecer como primer ministro hasta que se designe a su sucesor. Pero un número creciente de parlamentarios conservadores le piden que abandone el cargo inmediatamente. La renuncia de Johnson se produjo después de una serie de escándalos. La libertad está bajo ataque en Florida. Los líderes republicanos están prohibiendo libros, dificultando el voto, limitando la libre expresión en las aulas y criminalizando mujeres y médicos. Únanse a nuestra lucha o vénganse a California, donde seguimos creyendo en la libertad. Así comienza el anuncio político que el gobernador demócrata Gavin Newsom diseminó en Florida en medios conservadores a partir del 4 de julio, atrayendo atención nacional e internacional. Está defendiendo los valores de la mayoría de su estado. David Ayón, analista político, dice que el anuncio fue una movida ingeniosa para atacar al gobernador republicano Ron DeSantis, a quien rodean especulaciones sobre una candidatura presidencial en el 2024. Reconociendo que lo que pasa a nivel nacional, tanto en las elecciones intermedias de este año y sobre todo en el 2024, las elecciones presidenciales, le afecta a California. En respuesta, la secretaria del gobernador DeSantis tuiteó que Newsom está cada vez más desesperado por comunicarse con los californianos que se fueron a Florida huyendo de su utopía izquierdista. Newsom, que ha negado aspirar a la presidencia del país, se ha pronunciado a favor del control de armas de fuego y al derecho al aborto, firmando varias leyes para protegerlo. Le conviene mucho a Gavin Newsom mostrarse como un luchador realmente comprometido, agresivo, muy determinado en avanzar estos valores. Se proyecta que Newsom será reelecto a gobernador en noviembre. En Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina ronda los $5 por galón. Estos precios sin precedentes han llevado a cada vez más conductores a reemplazar su auto convencional por uno híbrido o eléctrico. Me sale que es un poco más económico en agarrando un carro eléctrico. Y fíjese que ahorita también hay programas a donde le ayudan a uno a comprar ese vehículo eléctrico o híbrido. ¿Cuánto me va a ahorrar? Casi los 50% de lo que me estoy yo ahorita gastando. Como Leonel, muchos conductores buscan vehículos con sistemas alternativos. Los expertos afirman que aunque el valor inicial de los carros híbridos o eléctricos puede ser más alto, los ahorros vienen más adelante y van más allá del combustible. Hay diferentes carros. Si lo compra uno nuevo, está un poco más caro, no es doble,
pero está un poco más caro, el carro eléctrico, pero hay usados, hay diferentes tipos. Todo es un poco más caro, pero al revés, también un carro eléctrico o un carro híbrido ocupa menos mantenimiento. Eso es otra cosa que ahorras dinero con el mantenimiento. De acuerdo con la firma analítica Words Intelligence, solo al comienzo del 2022 la venta de híbridos en Estados Unidos ya había aumentado en un 76% y la de eléctricos en 83% en comparación al año anterior. La Medalla Presidencial de la Libertad es el honor civil más alto otorgado por la Casa Blanca a personas que han realizado contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de Estados Unidos. Entre los galardonados se encuentra Julieta García, la primera mujer mexicano-estadounidense que preside una universidad en Estados Unidos. Es un orgullo muy grande, ¿no? Y un privilegio ser nombrada de este honor y representar todas las latinas en los Estados Unidos en este momento. Un privilegio muy grande. Las contribuciones de esta latina, nacida en el sur de Texas, se han expandido por toda la nación y su trabajo ha sido reconocido por líderes hispanos. Es muy bonito ser la primera, pero no la última. Así es que nuestro trabajo es abrir puertas para muchos más. Born to a Mexican-American family in the San Juan Valley. Entre los 17 galardonados por la Casa Blanca también destaca otro latino, Raúl Izaguirre, reconocido por su trabajo durante décadas a favor de los derechos de los inmigrantes.